A la edad de 93 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer de páncreas. A raíz de ello ingresó en la Clínica San Rafael en Pera, Colombia. El reglamento de la clínica exige que el paciente tenga un acompañante tanto de día como de noche en caso de una emergencia para alertar al personal paramédico de inmediato. Carlos, uno de mis hermanos, podía tomar el turno de noche mientras los demás descansaban, habiendo cubierto las noches anteriores. Fue durante uno de estos turnos de noche cuando Carlos se había recostado en una silla frente a la cama de mi madre y se había quedado dormido. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, se despertó sobresaltado y vio que alrededor de la cama de mi madre había 3 seres flotando a unos centímetros del suelo. Estaban vestidos con lo que parecían ser túnicas hechas de un material grisáceo o plateado que brillaba. Conmocionado y momentáneamente sin palabras, y cuando finalmente fue a pronunciar algo, los seres notaron que estaba despierto y en consecuencia, atravesaron una de las paredes que bordeaban la otra habitación, no a través de la puerta de entrada, y se fueron. Ni él ni mi madre volvieron a ver a estos seres, pero creemos que estos seres eran un anuncio de muerte, y ahora, anunciando su salida de este mundo, unos días después falleció. Curiosamente, su entierro tuvo lugar el 15 de mayo de 2018, el día en que habría celebrado su cumpleaños número 94. Todavía nos preguntamos qué eran esos seres, cómo estaban las cosas, y me pregunto si alguna vez las volveremos a ver y, con suerte, no en el corto plazo. Me asignaron a un centro de atención primaria de salud con un compañero médico principal. Era nuestro turno de noche cuando él comenzó a contarme historias de la época en que estaba haciendo autopsias en el mismo hospital. Lo trasladaron a atención primaria de salud porque no pudo afrontar el trauma que vino después. Dijo que no todas las autopsias conducían a apariciones, pero eran personas que se habían quitado la vida, o a costa de otra persona donde la muerte no era natural. Estos fueron los casos que condujeron a algunos de los eventos paranormales más inquietantes que jamás haya presenciado. Uno de esos casos que narró esa noche fue el de una mujer de unos 20 años, que primero fue abusada y luego estrangulada. Posteriormente, sus suegros arrojaron el cuerpo al pozo. Estos incidentes son comunes en las zonas rurales de la India. Esperaban escapar de los cargos, pero después de un examen exhaustivo de sus pulmones por parte de mi colega principal, que hizo la autopsia, era obvio que ella había sido asesinada primero y ahogada después. Los suegros de esta mujer intentaron pagarle una gran cantidad de dinero para escapar del cargo, pero él se negó. Después de ese incidente, dijo que a menudo veía a la mujer con el cabello mojado, ojos saltones y desnuda de color blanco pálido, sentada al lado de su cama mirándolo. Insistió en que no era parálisis del sueño. Estaba absolutamente destrozado cuando, una vez, se estaba peinando en el espejo del baño y vio a la misma mujer mirándolo a través de la puerta. Solo sus ojos y su cabello mojado estaban visibles a través del espejo. Se volvió tan traumático que dejó esa parte de su profesión por completo, a pesar de que le pagaban mucho dinero por ese trabajo. Dijo que nunca volvería, y el hecho de que fue en el mismo hospital donde estoy trabajando ahora es un poco siniestro. Soy enfermero psiquiátrico y al principio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significa que no hablaba. No había ninguna razón médica por la que no pudiera hablar, ya que había hablado antes en su vida y de hecho parecía actuar bastante normal, con la excepción de medir cerca de 7 pies de altura. Se había criado en el sur profundo y se unió al ejército cuando tenía 19 años, pero una noche desapareció. Lo declararon desaparecido y finalmente muerto. 10 años después, un hombre de 7 pies de altura entró en la sala de emergencias de un hospital en mi parte del Medio Oeste y le dijo a la recepcionista: «Mi nombre es Marandés y he estado muerto durante 10 años». Estas fueron las últimas palabras que pronunció. Estaba cubierto de polvo y vestía la misma ropa que, según se informó, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado y no tenía identificación en su persona. Sin embargo, pudieron identificarlo, supongo que mediante huellas dactilares. Se notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado a su hombre perdido.
y que quienquiera que dijera ser él simplemente no podía serlo, y exigieron que no los contactaran nuevamente. Todo el día, todos los días, Maran se quedaba moviendo su boca, que parecía hablar o murmurar, pero no salía ningún sonido. Tenía la inquietante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca bien abierta, como si se estuviera riendo a carcajadas, pero ni siquiera se podía escuchar un suspiro. Si hablaba con él, parecía escuchar, periódicamente echando la cabeza hacia atrás en esa especie de risa que imitaba. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada porque Maran solo sonreía y, a menos que le dijeran que se quedara quieto, se levantaría y empezaría a caminar de nuevo. En mi último día en el trabajo, lo último que vi fue a Maran paseando en el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás también para reír. Más tarde me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma, y todos estos años después, todavía no lo sé. Fui tecnólogo quirúrgico en el área de trabajo de parto y parto durante unos 10 años. Trabajé para un hospital católico sin fines de lucro durante casi 4 de esos 10 años. Cuando comencé en el departamento, 2 técnicos, Mary y Jess, ya habían trabajado allí durante mucho tiempo, y me contaron historias sobre la hermana Mary Margaret, quien era técnica quirúrgica cuando el hospital aún estaba dirigido por monjas. La hermana Mary Margaret era muy estricta, y dejaba poco espacio para los errores de sus compañeros. Jess conocía sobre la hermana Mary Margaret por historias, pero Mary había trabajado allí durante tanto tiempo que en realidad había trabajado con la monja. Mary empezó a contar historias sobre casos en los que escuchó a la hermana Mary Margaret en nuestro edificio mucho después de su fallecimiento. Siendo un escéptico nato, pensé que Mary y Jess simplemente estaban novatando a la chica nueva, y no creía ni un poco de sus historias. Avancemos rápidamente hasta el momento en que salgo a recibir orientación y trabajo en mis turnos nocturnos de 12 horas. Estaría en la parte trasera instalando la suite o almacenando suministros, y podía escuchar el movimiento de las cubiertas de los zapatos, justo cuando los tacones altos hacen el sonido de clic, clac, un sonido muy distintivo que hacen las cubiertas de los zapatos al arrastrarse por el piso del hospital. Decidí investigar lo que ocurría, y pensé que Mary o Jess habían encargado a una de las enfermeras del turno de noche que me hiciera una broma para ver si caía en la trampa. Solo tenía que saltar, atraparlos en el acto y hacerles saber que no estaban engañando a nadie, así que salí al pasillo listo para asustar a quien quiera que me estuviera haciendo una broma. Pero cuando salté al pasillo no había nadie allí, no había movimiento en el pasillo, las puertas no se balanceaban, los intercomunicadores no decían nada. Estaba realmente perplejo, así que ese primer incidente me hizo encogerme de hombros y seguí trabajando. A medida que pasaba el tiempo, estos incidentes se hicieron cada vez más frecuentes. Teníamos más empleados nuevos y Mary y Jess los estaban entrenando. Mary y la nueva orientada tuvieron un incidente en el que había suministros esterilizados en el suelo de una cama, y una jeringa de pera flotó desde la parte superior de la pila de cirugía en un ángulo de 90 grados durante aproximadamente 1 minuto, y luego simplemente cayó al suelo. Realmente comencé a creerles cuando me contaron la historia durante el informe. Me di cuenta de que ambas estaban sinceramente conmocionadas por la terrible experiencia, y de hecho me sentí bastante mal por ellas. Estaban asustadas, créanme. Estas 2 no eran actrices. No había manera de que hubieran podido dar una actuación tan digna de un Oscar. Continué teniendo mis propios encuentros con cubiertas de zapatos que se arrastraban, susurros ininteligibles y todas las características de una aparición típica. Algunos de mis compañeros de trabajo tecnológicos informaron el mismo tipo de actividad, aunque ninguna actividad fue tan atroz como lo que Mary y su orientada experimentaron con la pera flotante y la jeringa en el aire. Sin embargo, ¿cuándo dejó esto de ser divertido para mí? Te preguntarás, cuando fui a la suite alrededor de las 2:30 am para abastecer ropa de cama y agua con esteroides, y navegar hacia la calefacción. Había hecho esto cientos de veces. No fue nada nuevo. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con los calentadores de hospital, son el equivalente a salir del hospital e ir directamente a Narnia. Estos inventos milagrosos son lo que hace que su manta de hospital sea tan agradable y cálida.
También colocamos agua esterilizada y salina en la parte superior del calentador para calentar los líquidos utilizados externamente para que el paciente no sufra hipotermia. Literalmente parece un refrigerador de acero inoxidable de tamaño industrial. Funciona de la misma manera, en lugar de enfriar todo, calienta todo, por lo que el hospital está más cálido. Había tomado un carrito de ropa blanca y algunas botellas de agua y solución salina conmigo para abastecer todo. Dejé el carrito en el pasillo afuera de las 2 suites quirúrgicas. El calentador estaba entre las 2 suites o en un pequeño cubículo al lado de nuestro corte de emergencia, como bien sabes. Los hospitales son conocidos por la luz brillante que induce migraña. Esta era una de las pocas cosas que no me gustaban de trabajar en el hospital. Siempre que podía ahorraba las luces fluorescentes cegadoras tanto como era posible, así que procedía a abastecer el calentador sin encender las luces. Para ahorrarme el resplandor siempre que podía, las suites estaban oscuras y en sombras, pero podía ver fácilmente para moverme. Estoy seguro de que todos los que están familiarizados con refrigeradores y congeladores saben que la parte del refrigerador está bastante fría y la parte del congelador obviamente está congelada. Los calentadores en el hospital básicamente funcionan bajo la misma premisa. La parte del refrigerador calienta la manta mientras que la parte del congelador hace que el agua externa y las botellas de sal estén realmente calientes. Eso es exactamente lo que queremos. Así que cuando lo abro espero que me escondan en la cara con algo de calor bastante árido. Hacía frío. Espera, estaba roto, tenía que ser. No hay manera de que este calentador pudiera estar tan frío. Algo no estaba bien. Entonces también revisé la porción del congelador, que debería haber estado aún más caliente. Pero en realidad estaba más frío, algo no estaba trabajando. Los ventiladores soplaban aire caliente. Simplemente no calentaba nada. Fue entonces cuando sentí una presencia abrumadora y una sensación de pavor que nunca antes había sentido así en el trabajo, y me di la vuelta y miré hacia arriba para ver una niebla negra hacia la parte superior del techo. Al principio pensé que tal vez alguna parte de los componentes eléctricos del calentador se había apagado, y este era el comienzo de un incendio. Había un antiguo centro médico de 4 pisos en el que trabajé durante años. El segundo piso estaba dedicado a madre, bebé y pediatría durante muchos años, hasta que construyeron uno nuevo, y el viejo quedó vacío durante bastante tiempo. Aunque todavía tenía algunos suministros y ocasionalmente se usaba una habitación o 2 para casos de desbordamiento, todas las enfermeras lo odiaban. Escuchaban voces y bebés llorando en las habitaciones, pero nunca encontraban a nadie allí cuando revisaban, lo que solía asustar a muchos de ellos. La enfermera que solía trabajar allí siempre estaba viendo y escuchando cosas. Ya fuera que estuviera asustada o realmente en sintonía con los espíritus, se quejó una noche de un bebé que lloraba en el pasillo y dijo que quería que alguien más la acompañara o no iría a buscar los suministros del piso encantado. Me ofrecí voluntario para ir en su lugar y recuerdo haber escuchado algunos débiles ruidos de llanto, así que comencé a cantar una canción de cuna mientras caminaba, diciéndole al bebé que era hora de dormir y de salir a la luz. Fue entonces cuando escuché un perfecto arrullo de risita que venía justo detrás de mí, desde la sala de la guardería. Solo duró unos segundos y luego todo volvió a estar en silencio. Estoy bastante seguro de que si el bebé no hubiera dejado de hacer ruidos después de 3 a 5 segundos, me habría asustado muchísimo. Fue bastante inquietante. Allá por 2015, estaba trabajando en un hospital en el departamento de registros médicos. Necesitábamos enviar nuestros registros médicos en papel a un lugar de almacenamiento, y mi jefe me pidió que registrara todas las cajas. Los lugares a los que trasladaron los registros antiguos en papel fue el asilo de ancianos abandonado Manor S.L., que era un piso adjunto al hospital, justo al lado de los registros médicos. Cuando se mudaron a la nueva ubicación, que se había construido unos años antes, dejaron camas viejas. Algunas tenían sábanas arrugadas todavía, cortinas viejas colgando, y algunas camas solo tenían los resortes. Algunas habitaciones se usaban para almacenamiento, y la peluquería todavía tenía las sillas y el lavabo para lavar el cabello. Un colchón incluso tenía el contorno de una persona en él,
y estaba justo afuera de la puerta de la habitación en la que estaba trabajando cuando mi jefe me dejó en esta enorme sala. Supongo que era el comedor común de SL completamente solo. Podía sentir como si alguien me estuviera mirando. Ni siquiera quería arriesgarme a escuchar algo, así que tomé mis auriculares y comencé a escuchar música mientras trabajaba. No importaba, aunque no importaba dónde estuviera en esa habitación, siempre me sentía observado. Tan pronto como entrabas por la puerta del hospital a la mansión, toda la atmósfera cambiaba. Se sentía tan pesada y triste. Estaba tan emocionado cuando mi jefe hizo que otro compañero de trabajo viniera a ayudarme, o eso pensé. Ocasionalmente había un guardia de seguridad que patrullaba el área, pero eso era tal vez una vez a la semana. Cuando él estaba allí, mi compañero de trabajo sentía lo mismo que yo. También hacía mucho frío. Tuvimos que usar nuestros abrigos de invierno y nuestros teléfonos se apagaron rápidamente. Siempre teníamos cargadores a mano por si acaso. Un día ella estaba en un lado de la habitación y yo en el otro, todavía sintiéndonos muy incómodos y sabiendo que no había nadie más en la mansión, solo ella y yo. Y de repente escuchamos un grito muy breve y muy fuerte de mi compañero de trabajo. Ambos nos miramos y preguntamos qué era eso. Ambos dijimos que no. Ambos corrimos de la habitación tan rápido y volvimos a registros médicos. Le pregunté a mi otro compañero de trabajo si se estaban metiendo con nosotros, y todos dijeron que no. Mi jefe tenía una expresión muy desconcertada en su rostro sobre por qué volvimos corriendo a los registros médicos, y sin aliento, le dije a mi jefe que iba a tener que darnos unos minutos antes de regresar allí a pesar de que tenía trabajo para terminar. Finalmente tuve el coraje de volver allí e inspeccioné el área con algo pesado en una mano. Por supuesto, no pude encontrar nada que hiciera el ruido o lo duplicara. La antigua mansión ahora está derribada. No estoy seguro de qué van a hacer con el área, pero espero que la bendigan antes de construir. Sé que no es la historia más aterradora que existe, pero seguro que nos asustó muchísimo a mí y a mi compañero de trabajo. Y si hubieras estado en la misma situación, estoy seguro de que habría sido lo mismo para ti. Trabajaba en un centro de atención a largo plazo, diseñado como los radios de una rueda si se cortara por la mitad, con alas denominadas A, B, C y D. Las habitaciones eran cuadradas, con un pequeño pasillo desde la puerta, armarios a un lado y el baño al otro. Desde el marco de la puerta hasta la pared había aproximadamente un pie de ancho antes de estar completamente dentro de la habitación. Durante un turno de noche en el ala B, justo después de que un residente falleciera ese día, me asignaron a esa ala. El compañero de cuarto del fallecido aún estaba allí y había pedido mantener todas las luces encendidas durante la noche porque decía que había un niño pequeño en la habitación. Asumí mi turno esa noche y durante el informe me comentaron que la señora Smith había fallecido durante el turno diurno y que su compañera de cuarto, la señora Jones, insistía en mantener las luces encendidas debido al niño. A cada hora de mis rondas, la señora Jones rechazaba mi ofrecimiento de apagar las luces. A las 3 a.m., al entrar en la habitación, sentí como si cruzara una cortina de hielo y una sensación eléctrica me recorrió el cuerpo, causando que la piel se me erizara y se sintiera tensa. Me sentí paralizada por un momento, pero finalmente logré moverme, completar mi tarea y cambiar a la señora Jones. Ella me confirmó que había sentido algo y atribuyó la sensación al niño que, según ella, había estado allí toda la noche. Después de eso, salí corriendo de la habitación y fui directamente a la estación de enfermería. Tardé unos minutos en poder hablar, así que la enfermera fue a buscar a la enfermera jefa. Una vez que pude hablar, les relaté lo sucedido. La enfermera jefa me preguntó si podía continuar trabajando, dado que estaba muy pálida y temblorosa. Aunque dije que sí, me aseguró que era normal que los residentes vieran al niño cuando alguien fallecía, pero admitió que era la primera vez que alguien tenía una experiencia tan intensa como la mía. Al día siguiente, antes de irme a casa, cambiaron a la señora Jones de habitación. Ella comentó que el niño había regresado de visita varias veces y que eso solía significar que alguien más fallecería pronto. Esta experiencia no solo fue aterradora, sino también profundamente impactante, y resalta cómo tales fenómenos pueden afectar tanto a los residentes como al personal en centros de cuidado a largo plazo.
He trabajado en la UCI durante aproximadamente 5 años, y tengo la experiencia que suelen buscar las enfermeras más nuevas. Sin embargo, también saben que no juego con espíritus durante el turno de noche. Una noche, una de las enfermeras más nuevas se acercó a mí y comentó que se sentía incómoda en una de las habitaciones, casi como si algo la estuviera observando. Me pidió que la acompañara, así que caminamos juntas por el pasillo hasta la habitación donde una paciente, que había estado en un accidente y estaba en soporte vital, esperaba a que su familia tomara la decisión de dejarla ir. Al entrar en la habitación, notamos que estaba inusualmente fría y había una pesadez en el aire. Procedí a succionar las vías respiratorias de la paciente, quien sorprendentemente no mostró signos de náuseas ni tos. Pregunté a mi compañera si la ausencia de estos síntomas era algo nuevo, y ella simplemente asintió, comentando lo incómoda que se sentía. Decidí hacer lo que pude para tranquilizarla y tal vez hacerla reír para aliviar su miedo. Me dirigí a la paciente hablando en voz alta. «Hola, señorita Sena. Sé que lo que pasó es realmente injusto, pero tiene que volver a su cuerpo. Aún no es su momento». Con 2 palmadas firmes en mi mano, la temperatura de la habitación comenzó a subir, la pesadez se disipó, y mi compañera de trabajo notó instantáneamente la diferencia. Luego le pregunté si podía ayudarme a voltear a la paciente. Mientras lo hacíamos, noté que necesitaba ser succionada nuevamente. Así que procedí a succionar su tubo de respiración y, para mi asombro, la paciente tosió. Parecía que la señorita Sena necesitaba algo de aliento para volver realmente a su cuerpo y no quedarse merodeando en la habitación. Este tipo de experiencias subrayan cuán enigmáticos pueden ser algunos momentos en la UCI, mezclando lo científico con lo inexplicable. Esta es una historia sobre mis encuentros en un lugar no especificado, ubicado cerca de una zona boscosa. Soy un miembro del personal trabajando en turnos normales y ese día en particular estaba en el turno de la tarde que terminaba a las 10 de la noche. Mi oficina se encontraba en el 6º piso del edificio principal y daba directamente al área boscosa con grandes árboles y una escalera que subía a la colina. Si miro por la ventana a mi derecha, puedo ver una pequeña carretera estacionada con autos. Como cualquier otro día, mi prometido siempre me espera en la escalera del 5º piso que conduce a mi oficina. Hay una puerta en el 6º piso junto a la escalera y tienes que escanear el pase del personal para entrar, por lo que no se permiten forasteros en el pasillo exterior. Mi oficina siempre es muy espeluznante y si giro a mi derecha, puedo ver el bosque nuevamente, así que como otros días caminé lo más rápido que pude y ni siquiera miré a mi derecha cuando llegué a la puerta que conduce a la escalera. Presioné el botón para desbloquear la puerta, pero, desafortunadamente, el botón no funcionó y la puerta nunca se abrió. Llamé a mi prometido para decirle que subiera las escaleras porque estaba muy asustada. Hay una pequeña ventana en la puerta y pude verlo caminar. Subí las escaleras mientras esperaba que llegara a la puerta para pedirle que me ayudara. Me di la vuelta y no sé por qué, pero algo me hizo mirar el bosque, lo cual nunca había hecho antes. Vi una figura blanca mirándome directamente, con el pelo largo entre los árboles, pero me dije que probablemente era solo mi imaginación. De repente se movió, parecía como si estuviera flotando. Fue entonces cuando me di cuenta de que era real y comencé a entrar en pánico. Tuve suerte de que no viniera en mi dirección. Podía sentir mi corazón latiendo muy rápido y mis piernas se sentían como gelatina. Respiraba muy rápido cuando mi prometido apareció cerca de la puerta. Comencé a llorar y a decirle que tenía que salir. Él me dijo que me calmara y, como 5 minutos después, mientras esperábamos, llegó un técnico. Probablemente nos vieron desde la cámara de seguridad, arreglaron el botón y quedé libre. Fue un mal día para mí. Ahora mi oficina se ha mudado al 1er piso, que está más cerca del suelo y definitivamente es más seguro para mí y para el resto de mis colegas. Este incidente me lo contó mi prima, que trabaja en la sección de pacientes ambulatorios de TTSH. Tenga en cuenta que el hospital sobre el que escribiré es el actual, recién construido, y no el antiguo. Esa noche, como siempre, se estaba preparando para irse a casa cuando una de las enfermeras le preguntó si no le importaba revisar algunos papeles antes de irse. Así que decidió quedarse un rato. Los controles no tardaron mucho.
Logró terminar los trabajos antes de las 6:30, en el momento en que el conserje venía a cerrar las puertas de las respectivas secciones de pacientes ambulatorios. Mientras caminaba felizmente hacia la salida, se dio cuenta de que había olvidado su billetera y se apresuró a regresar al hospital para poder atrapar al conserje antes de que cerrara su sección. Corría frenéticamente por el pasillo hacia su clínica cuando vio al conserje cerrando la puerta. Le gritó que se detuviera, diciéndole que había dejado algo atrás. Por alguna razón, él la ignoró. Ella siguió corriendo hacia él, gritando, y finalmente, cuando estaba a unos 3 metros de distancia, él se giró hacia ella y sonrió. Lo que vio la asustó. La cara del conserje era horrible y su piel parecía como si hubiera sido arrancada por miles de gusanos. Antes de que ella se desmayara, lo escuchó decir: «¿Lo olvidaste? Algo, mi niña». Cuando recuperó la conciencia, el verdadero conserje la estaba mirando. Le preguntó qué había pasado y le dijo que había llegado un poco tarde porque su hijo estaba enfermo. Ayudó a mi prima a levantarse y luego le dijo que nunca caminara por los pasillos nuevamente después de las 7 de la noche. Él nunca le contó los motivos, y no creo que mi prima quisiera saberlo. Tampoco cuando ingresé en el hospital por apendicitis. Recordé una historia horrible contada por una de las limpiadoras que siempre entraba a la sala donde yo estaba admitida para limpiar el área. Me hice amiga de ella, y me contó sobre un incidente que había sucedido en el antiguo hospital, el cual, como sabíamos, solía ser espeluznante con muchos árboles grandes, luces muy tenues y senderos bastante inquietantes, a diferencia de ahora. Una noche, mientras empujaba un carrito a lo largo de uno de los senderos cubiertos en las instalaciones del hospital, notó que algo se movía a lo largo de los árboles. El movimiento indicaba que alguien o algo estaba corriendo de árbol en árbol a máxima velocidad en un extraño y perturbador movimiento. Se detuvo sin pensar y trató de enfocar sus ojos en esa área. Finalmente, vislumbró la forma de un hombre con piernas increíblemente largas, aproximadamente el doble de largas que las de un humano normal. Y parecía como si la criatura estuviera jugando al escondite con ella. Fue tan perturbador que dejó su carrito allí y se escapó. Le contó el incidente a un guardia de seguridad, y este le explicó que probablemente era el fantasma de alguien. Ella no estaba tan segura si significaba algún daño o no. Se dice que algunos fantasmas permanecen donde murieron, y se vuelven famosos por sus apariciones. Una noche tranquila, una amiga que estaba trabajando en el turno de medianoche en el hospital, a pesar de haber escuchado sobre el fantasma, lo descartó alegando que no creía en tales cosas. Sin embargo, este famoso fantasma supuestamente perseguía la sala del hospital durante años después de su muerte. Algunos dicen que cuanto menos crees, más probable es que te encuentres con tales fenómenos. Durante su turno de noche, mientras escribía una lista para las enfermeras, notó algo o alguien rebotando alrededor de su mostrador por el rabillo del ojo. Aunque asustada, inicialmente pensó que podría ser su imaginación, pero cuando levantó la vista de su trabajo, allí estaba, rebotando alrededor del mostrador de izquierda a derecha, apareciendo como una figura blanca translúcida sin expresión discernible. Aterrorizada, se giró para regresar a su trabajo, demasiado asustada para mirar hacia arriba. Finalmente, el movimiento se detuvo y la figura simplemente se quedó en una esquina mirándola, durante lo que pareció una eternidad. Quedó paralizada por el miedo, mantuvo la cabeza inclinada desde las 2 hasta las 6 de la mañana, y solo se atrevió a levantar la vista una vez que llegó el amanecer. La aparición había desaparecido, y finalmente creyó que esta experiencia le enseñó que incluso si no crees en lo que alguien te dice, es mejor guardártelo para ti mismo, ya que decirlo en voz alta puede obligarte a reconocer su existencia. La siguiente es una historia basada en un incidente real que ocurrió en el hospital donde trabajo. Hace varios meses, un paciente fue trasladado a mi sala desde la UCI. Al llegar, la paciente compartió con el personal lo que había experimentado previamente en la UCI. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada durante un turno de noche. La paciente dormía profundamente, pero de repente se despertó sin razón aparente. Al abrir los ojos notó a alguien vestido de blanco, con cabello largo y ojos inyectados en sangre mirándola fijamente. Asustada al ver esos ojos rojos,
La paciente rápidamente cerró los ojos y comenzó a cantar una oración, mientras otro paciente en la habitación de al lado observó a una señora al lado de su cama y se volvió curioso sobre el visitante nocturno. El segundo paciente informó a la enfermera de la UCI, quien luego investigó. Al entrar a la habitación del primer paciente, la enfermera descubrió que no había nadie allí, excepto la paciente confundida. La enfermera se acercó a la paciente y le preguntó dónde vio a la señora que estaba parada aquí hace un momento y a dónde fue. La paciente estaba aterrorizada y gritó en respuesta. Al día siguiente, después de ser trasladada a la sala, la paciente continuó experimentando fiebre alta, pero los médicos no pudieron determinar la causa. La historia anterior fue contada por la paciente misma y corroborada por una enfermera que trasladó a la paciente a la sala, ya que ella fue quien presenció la presencia de alguien en la habitación del paciente. Mi madre era la persona más escéptica y no creía en fantasmas. Trabajaba como enfermera en una antigua casa señorial que había sido convertida en hospital. Su nombre era Hermana Mugg y sucedió el día de Navidad hace 45 años en un hospital en Inglaterra llamado Ecclehall Hospital. Una mañana estacionó su auto afuera y miró a través de los grandes ventanales. Vio a alguien vestido con ropa isabelina, con comida y adornos, y se emocionó de que alguien se hubiera tomado la molestia. Saltó a la habitación para decir Feliz Navidad, pero no había nadie allí, solo los archivos de la oficina y la fotocopiadora. Nunca volvió a dudar de la existencia de los fantasmas después de eso. Es notable que mi madre era una de esas mujeres íntegras que se burlaban de todo lo paranormal, pero este incidente realmente sacudió sus cimientos. Mi madre era la persona más escéptica y no creía en fantasmas. Trabajaba como enfermera en una antigua casa señorial que había sido convertida en hospital. Su nombre era Hermana Mugg y sucedió el día de Navidad, hace 45 años, en un hospital en Inglaterra llamado Ecclehall Hospital. Una mañana estacionó su auto afuera y miró a través de los grandes ventanales. Vio a alguien vestido con ropa isabelina, con comida y adornos, y se emocionó de que alguien se hubiera tomado la molestia. Saltó a la habitación para decir Feliz Navidad, pero no había nadie allí, solo los archivos de la oficina y la fotocopiadora. Nunca volvió a dudar de la existencia de los fantasmas después de eso. Es notable que mi madre era una de esas mujeres íntegras que se burlaban de todo lo paranormal, pero este incidente realmente sacudió sus cimientos. Después de aquel día, la hermana Mugg comenzó a investigar la historia del hospital y de la casa señorial. Descubrió que en el siglo XVII, la mansión había sido propiedad de una acaudalada familia noble, y se rumoreaba que una de las hijas había muerto trágicamente en la casa durante una celebración de Navidad. Desde entonces, según los relatos de viejos pobladores del lugar, su espíritu aparecía cada Navidad, vagando por los salones con su vestido isabelino. Intrigada y un poco inquieta, la hermana Mugg se dedicó a recopilar más historias y experiencias de otros empleados. Algunos relataban encuentros similares, oídos pasos en salones vacíos o susurros en la noche. Sin embargo, nunca nadie había visto una aparición tan clara y detallada como la que ella presenció. Decidida a entender más, y con un nuevo respeto por lo que no podía explicarse científicamente, organizó una pequeña vigilia la siguiente Navidad en el hospital, con algunos colegas interesados y un par de investigadores de lo paranormal. La noche transcurrió sin incidentes hasta casi la medianoche, cuando de repente en el mismo salón donde un año antes había visto la figura, apareció nuevamente la mujer isabelina, esta vez más clara, como si quisiera ser vista. La figura se desplazó lentamente por la sala, acercándose a la gran ventana y desapareciendo justo como el año anterior. La experiencia fue conmovedora y dejó a todos los presentes en un silencio reverencial. Desde entonces, cada año, la hermana Mugg y otros empleados del hospital guardan una noche de vigilia, honrando no solo la memoria de la mujer del vestido isabelino. Intrigada por su encuentro con un fantasma en el hospital, la hermana Mugg recopiló testimonios de otros empleados sobre fenómenos similares, aunque ninguno tan claro como el que ella vio. Motivada por un renovado respeto hacia lo inexplicable, organizó una vigilia en el hospital durante la siguiente Navidad. Aquella noche la aparición de la mujer isabelina se repitió con mayor claridad en el mismo lugar del año anterior. La experiencia profundamente conmovedora
llevó a que la hermana Moog y otros colegas establecieran una tradición anual de vigilia, honrando tanto al espíritu observado como el misterio inherente en el hospital. Para darle contexto, es imperativo comprender que ya había trabajado como enfermera en un centro de detención de menores. Los pacientes peligrosos y potencialmente volátiles no eran nada nuevo para mí. Entre ellos, Ed Gein era uno de los más notorios. Si podía sacudir mi base inquebrantable, podría asustar a cualquiera. Para aquellos que no saben, Ed Gein era un sospechoso asesino y ladrón de cadáveres que fabricaba parafernalia con los restos de aquellos a quienes robaba en las tumbas o asesinaba. No estaba en mi unidad, sino en una superior. Un querido amigo trabajaba allí la mayoría de las noches. Nunca lo había mencionado ni le presté más atención que a cualquier otro paciente. Así que imaginen mi sorpresa cuando Ed Gein mostró un interés muy serio en esta enfermera. Trabajar en un centro de detención juvenil ya es bastante peligroso, y definitivamente puede serlo. Pero este centro en particular albergaba a criminales dementes, aquellos considerados mentalmente incompetentes para ser juzgados. Había diversas razones por las cuales otros pacientes fueron internados, pero es por eso que Ed Gein fue remitido a nuestro cuidado. Mi amigo y yo llevábamos a los pacientes a cenar a la cafetería. Se requería que una enfermera estuviera allí por si había una emergencia médica. Estaba mirando casualmente a mi alrededor un día, cuando estaba en la fila con mis propios pacientes, y allí estaba él, el hombre más espeluznante que jamás había visto, mirándome con esos locos ojos. Me sonrió con la sonrisa de 1000 maníacos y nunca parpadeó. Seguía cada uno de mis movimientos como una gárgola en la esquina de una catedral gótica. Intenté mirar discretamente, pero él siempre me pillaba sonriendo y mirando sin parpadear, y eso me hacía temblar hasta el alma. Las cosas sucedieron y cada vez que me acercaba a él era siempre lo mismo cuando estábamos en proximidad visual. Me estaba poniendo bastante nervioso. Realmente no me había hecho nada más que hacerme sentir bastante incómodo con sus ojos locos, pero no pude denunciarlo porque realmente no había nada que informar hasta el incidente. Estaba haciendo un pase de medicación por la tarde, y algunos de mis pacientes estaban afuera, mezclándose en los pasillos entre sus unidades. El paciente en particular que estaba buscando estaba sentado en un pasillo con vista al jardín. Me acerqué a ella y charlamos cordialmente por unos minutos antes de girarme para regresar a mi unidad y continuar con mi pase de medicación, cuando me encontré con uno de los encuentros más aterradores de mi vida. Imaginen mi horror al darme la vuelta para regresar a mi unidad y encontrarme cara a cara, y me refiero directamente a mi cara, con Ed Gein. Él estaba allí a 3 pasos de mi cara, sonriendo maniáticamente y mirándome. Habló por primera vez, apenas capaz de contener su emoción. Hasta el día de hoy no sé cómo me las arreglé para mantener la compostura. Creo que el shock jugó un papel importante. Sabía que el viejo dicho de nunca dejes que te vean sudar era fundamental aquí. Si mostraba miedo, incluso en la más mínima cantidad, podría haber sido el fin para mí. Tan pronto como me giré y lo vi, quedé absolutamente aterrorizado. Fue lo más cerca que estuve de orinarme de miedo. Tienes que regresar a tu unidad. Esta no es tu unidad. Fue todo lo que pude reunir, pero con un tono severo y sincero. Está bien, respondió aún sonriendo. Adelante y regresa ahora, por favor. Lo animé. Se volvió, sonriendo y mirando fijamente, y regresó a su unidad. Se giraba de vez en cuando solo para sonreír y mirar un poco más, tan pronto como estuvo donde pertenecía. Corrí de vuelta a mi propia unidad geriátrica tan rápido como pude. Una vez que regresé a la unidad, informé del incidente a mis supervisores, y ellos tomaron la acción apropiada. Probablemente estaba seriamente trastornado mentalmente y no me equivoqué. Ed Gein fue enviado a nuestro cuidado por asesinar a su propio padre. Sí, escucharon bien. Viviría el resto de su vida bajo nuestro cuidado por cometer parricidio. Este relato ocurrió hace aproximadamente 40 años, cuando acababa de comenzar mi trabajo como enfermera. Parte de mi labor consistía en revisar todas las mañanas a los niños en la sala infantil, para asegurarme de que estuvieran bien. Una mañana, mientras hacía mi ronda, llegué a la cama de una niña y le pregunté si todo estaba en orden.
Revisé su historial médico para ver qué necesitaba ese día y cuando fui a tomarle el pulso ella preguntó, ¿por qué haces eso? El doctor ya vino y lo hizo. Me quedé atónita, eran las 6 de la mañana y no esperaba que un médico estuviera en esa sala tan temprano. Le respondí cortésmente que estaba equivocada y que nadie había estado allí todavía, pero ella insistió en su versión. Entonces, otra niña en la cama de enfrente afirmó que un médico había venido y los había revisado a ambos, lo cual era extraño. No sabía que hubiera alguien en el piso a esa hora, así que procedí a hacer mi revisión. Luego pregunté a mis colegas qué había sucedido. Una de las enfermeras me confirmó que nadie había venido a revisarlos ese día y que no estaban programados para hacerlo. Fue entonces cuando otra enfermera se unió a la conversación, visiblemente emocionada, y comenzó a contarnos un rumor sorprendente. El hospital estaba supuestamente perseguido por el espíritu de un médico que había fallecido hace mucho tiempo y que aún aparecía haciendo rondas. Decidí investigar por mi cuenta preguntando a los niños cómo era el médico para ver si sus historias coincidían. La primera niña describió al médico como un hombre anciano con bata blanca, barba gris y un bigote imponente. Intrigada pregunté a otra paciente alejada del primer niño, y ella dio exactamente la misma descripción con aún más detalles. Esto me dejó bastante confundida y sin saber qué hacer con la información, ya que no creía en lo paranormal. Sin embargo, a medida que mi tiempo en el hospital continuó,